Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante que ayer no cundiera el pánico con ese retroceso que tuvimos, que tampoco fue nada para abandonar el barco. Estábamos en la zona ayer en la zona de los 60.500 dólares más o menos y bueno, tuvimos un retroceso totalmente normal, era lo que nos estaban diciendo a la hora de grabar el vídeo ayer. Un retroceso, pues por allá que bastante normal, nada, ninguna sorpresa, pues por debajo más o menos de la zona de los 50, un poquito por debajo de los 59.000 dólares. Y bueno, la idea que hemos tenido era ya que un rebote era ya que bastante interesante, muy interesante, de más de 3.000 dólares. Espero que lo hayan aprovechado. Tanto ese retroceso que tuvimos ayer, aunque no fuera muy grande, y ese rebote que hemos tenido era ya que bastante interesante. Y bueno, por fin es viernes, yo creo que todos estábamos deseando que llegara el viernes para descansar el fin de semana, después de estar trabajando toda la semana. Y bueno, los que estáis trabajando, pues el fin de semana, pues la idea que como siempre suelo decir todos los viernes, pues mi mayor de los agradecimientos por prestar esa serie de servicios. Pues la realidad que sin vosotros no sería posible que otros disfrutáramos de ese tiempo de ocio. O sea que por mi parte, totalmente agradecido. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 62.200 dólares. La idea que hemos tenido, la idea que un rebote muy interesante, la idea que es muy bueno para aprovecharlo, sobre todo en el mercado de futuros. Y bueno, la idea que me alegraría mucho que hayáis aprovechado, los que hayáis podido, ese rebote que hemos tenido. Bueno, vamos a ver lo que tenemos, las diferentes temporalidades. Vamos a empezar por gráfico diario. En gráfico diario, aquí los precios que voy a decir a partir de ahora son precios de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin en 62.221 dólares. Y bueno, ayer tuvimos una ruptura del soporte, este soporte que ya estábamos comentando desde hace ya que un poquito de tiempo. Pues cuidadito con el soporte, pues este soporte pues nos podría llevar a unos precios por la que realmente bajos. Y bueno, tuvimos esa ruptura. Aquí es, como he comentado en el pasado, muchas veces hay que llevar cuidado con las roturas, porque operar roturas, por allá que muchas veces no suele ser pues la idea que lo más correcto. Como siempre, atentos a esa serie de indicadores. Y bueno, en el caso del gráfico diario, el gráfico diario, para haber tenido un retroceso aún mayor, una bajada en el precio, pues tendríamos que haber confirmado también en el gráfico de volatilidad. De ahí que repita, insista mucho, esa perfecta coordinación de los indicadores. Y bueno, no tuvimos esa confirmación alcista en el gráfico de volatilidad, de ahí que el precio pues se quedara en una simple ruptura para venir a buscar nuevamente pues la zona de la resistencia. Y bueno, nos hemos quedado muy cerquita de la zona de la resistencia, que la tenemos exactamente más o menos en la zona de los 62.600, 62.700 dólares. Ahora mismo estamos en 62.180 dólares. Y bueno, de la siguiente que tenemos aquí, vamos a ver, como siempre, atentos a los indicadores, sobre todo en temporalidades más cercanas, como suele ser el gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Y bueno, en caso de seguir subiendo, ahora vamos a ver algún patrón. Ya sabéis que para mí lo que valen son los indicadores, pero bueno, en caso de seguir subiendo, pues tendríamos la zona más o menos, la zona de los 64.500, 64.300, tampoco tomarlo a dólar exacto. Sí que es cierto que si nos metemos en el fin de semana, para esto no hace falta ser ningún ingeniero, si nos metemos en el fin de semana, habitualmente pues suele ser bastante tranquilo. Todavía nos quedan unas horas para finalizar el viernes y meternos en el fin de semana. Y bueno, aquí el retroceso pues también lo tenéis muy facilito. Sería la zona más o menos sobre la zona de los 60.800, 60.300 más o menos, no tomarlo tampoco a dólar exacto. Y ya bueno, en caso de este soporte que tampoco vamos a dejar de vigilar, pues de romper este soporte, pues sería más o menos venir a buscar la zona que venimos a buscar ayer, por un poquito por debajo de los 59.000 dólares. Y bueno, luego ya la siguiente zona que tendríamos más o menos sería sobre en torno más o menos a la zona de los 58.000 dólares. Pero para venir a buscar esa zona, repito, insisto, necesitamos la confirmación de cada uno de los indicadores, y entre ellos pues el gráfico de volatilidad, que si no tenemos esa confirmación, pues difícilmente vamos a tener un retroceso, hasta incluso un impulso bajista. En tal caso, de momento no es lo que tenemos, estamos muy cerquita del punto cero, de ahí que siempre suela repetir, insistir mucho cuando estamos cerca del punto cero, muy atentos, porque si tenemos una perfecta coordinación de los indicadores y tenemos un impulso bajista, pues perfectamente que en un momento, básicamente, con sus impulsos y retrocesos, podemos venir a buscar la zona de los 50.000, 51.000 dólares. Sería un movimiento perfectamente normal dentro de este canal bajista, que lo que dice la estadística, que eso lo iremos viendo en las próximas semanas, próximos meses, lo que dice la estadística es que rompe hacia arriba y prácticamente es un to the moon. Yo de momento me voy a basar un poquito en lo que tengo en los indicadores, más que en el patrón. Yo siempre, para mí, lo más importante son los indicadores, porque por mucho que tenga un patrón que me dice que to the moon, pues para mí los indicadores son los que valen.
Y para irnos to the moon, lo primero que tendríamos que tener una confirmación alcista. De momento no la tenemos, una confirmación alcista en el gráfico semanal para venir a buscar la zona de los 78, 80, 90, 100 mil dólares, donde nos pueda llegar la imaginación. Hasta que no tengamos eso, por ahí que va a ser bastante complicado. En los próximos meses no digo que no podamos venir a buscar esas zonas. Y bueno, vamos a ver aquí los indicadores, lo más importante. Aquí de momento seguimos ante un retroceso bajista todavía, seguimos arrastrando un retroceso bajista desde más o menos sobre el domingo 29 de septiembre de 2024, que tuvimos esa confirmación de retroceso bajista. Pues con esto pues no nos vamos a ir to the moon, eso lo tengo clarísimo. Sí que hemos tenido ahora ya que un rebote de unos 3.500 dólares más o menos, creo que ha sido un rebote muy interesante. Yo la realidad que estoy bastante contento con el rebote que hemos tenido, pero nada de momento en el gráfico diario, de momento hasta que nada diga lo contrario, de momento to the moon. Con esto que tenemos un retroceso bajista, no hace falta ser ningún ingeniero, pues la idea que va a ser complicado. Tenemos ahora mismo una DX en 15 con 11 puntos, la idea que lo tenemos cada vez con menos fuerza. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, dependiendo de cómo se nos gire 90 grados o menos, no es lo mismo que se nos gire 90 grados o menos una serie de barras verdes, incluso generar una serie de barras verdes antes de romper el punto cero. Ahí sí podríamos tener un impulso alcista y tener la idea que una subidita, la idea que bastante interesante, de venir al menos como mínimo, venir a buscar las zonas de resistencia que tenemos por esas zonas de ese canal bajista, que estadísticamente rompe hacia arriba, como mínimo eso. Pero de momento estamos ante un retroceso bajista, aunque hayamos tenido un rebote interesante. Y aquí lo que siempre suelo decir, aquí atentos, estamos muy cerquita del punto cero, de momento no hemos roto el punto cero, pero aquí estando cerca del punto cero es donde deberíais de estar atentos, porque si tenemos una confirmación bajista, pues ya que el precio pues se puede ir a que bastante abajo. Podríamos venir a buscar la zona de los 58, los 55, 53 y de ahí para abajo. Ya iríamos viendo en tal caso. De momento lo vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. De momento no tenemos ningún tipo de confirmación de impulso bajista. En los próximos días iremos viendo. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Gráfico de volatilidad. Y aquí, bueno, el gráfico de volatilidad es lo que nos ha salvado de tener un simple mechacito de ruptura del soporte. Si hubiéramos tenido una confirmación de 90 grados o menos, vamos a ver aquí, voy a dibujarlo así un poco más o menos en condiciones. Si hubiéramos tenido aquí una confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza, aunque hubiera sido con un retroceso bajista, que podíamos haber pasado a un impulso bajista, si esto se hubiera girado 90 grados o menos, es lo que nos ha salvado bastante de haber tenido un retroceso muchísimo mayor. O sea que de momento tenemos el gráfico de volatilidad con fuerza creciente. O sea que de momento a la espera a ver cómo se nos gira 90 grados o menos. Lo tenemos ahora mismo en 16,67, en el 16,67%. Hasta que esto no se gire, pues difícilmente, si se diera el caso de tener un impulso bajista, difícilmente vamos a venir a buscar la zona de los 50.000 dólares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Vamos a ver aquí un patrón. Aquí, bueno, aquí tenemos esta zona del soporte. Esta zona de soporte que teníamos aquí. Aquí la zona de resistencia que también teníamos más o menos ayer por aquí. Que bueno, aquí teníamos un posible patrón de triángulo que ya estuve comentando. Que bueno, con sus impulsos y retrocesos, ¿no? Por aquí dentro estaríamos rebotando. Es lo que normalmente hacen este tipo de patrones y estadísticamente pues rompen hacia abajo. También comenté ayer que debido a lo que teníamos en los indicadores, podríamos perfectamente saltarnos incluso este paso y romper hacia abajo, que fue lo que hizo. No cumplió con el target, porque el target de este patrón, ¿cuál hubiera sido? Vamos a calcularlo como lo tendríamos más o menos desde estos dos últimos toques que tuvimos aquí. Pues perfectamente nos podía haber llevado, vamos a poner, pues si hubiera hecho un movimiento, bueno, aquí en la zona de ruptura, vamos a ponerlo, en la zona donde rompió. Pues nos podía haber llevado perfectamente a la zona, pues más o menos a la zona de los 55.000 dólares. No fue el caso, tuvimos ahí una pequeña ruptura para venir nuevamente otra vez dentro de esas zonas de resistencias y soportes. Y bueno, aquí estamos ante un canal bajista que yo creo que todo el mundo, yo creo que esto más o menos lo entiende, canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba. Como siempre, para mí podemos tener un patrón fantástico, maravilloso. Para mí lo más importante son los indicadores. Ahora mismo estamos en gráfico de 4 horas, vamos a ver los indicadores. De momento estamos ante un retroceso alcista. Para romper este patrón nos hace falta romper, bueno, venir a buscar el target de lo que sería este canal bajista. Necesitaríamos tener un impulso
un impulso alcista en gráfico de 4 horas. Vamos a calcular un target. Ya sabéis que yo no soy muy amante de los targets. Los targets pueden venir a cumplirse, que lo mismo no, según la situación y la fuerza del movimiento, porque lo mismo te puedes quedar corto, que incluso no puedes, incluso a lo mejor ni llegas a la zona del target. Pero bueno, vamos a suponer que viniéramos a romperlo. Lo dudo que si nos vendemos en el fin de semana vayamos a buscar estas zonas, pero bueno. Por poner un ejemplo, pues sería más o menos la zona de los 65.761 dólares, que ya aquí nos coincidiría con una zona de resistencia que tenemos justo en el gráfico diario de ese canal que tenemos, ese canal bajista. Esa es la zona que coincidiría el target con esa zona de ahí. Aquí, como siempre, no es lo mismo venir a buscar tener un impulso alcista. Supongamos aquí en este gráfico de 4 horas, que de momento no tenemos, eso también tengo que recalcarlo. No es lo mismo tener un impulso alcista aquí del tirón cogiendo fuerza y venir a buscar la zona de los 65.000 y pico dólares como hemos calculado, que venir a buscar esta zona de resistencia y tener un retroceso. Y la zona de retroceso, bueno, ya que estamos hablando de zonas de retroceso, también la voy a decir porque hay que decirlo todo, sería más o menos la zona de los 60.383 dólares. Siguiente zona sería más o menos la zona de los 58.477 dólares. Aquí estaríamos hablando del sábado. Dudo bastante si nos metemos en el fin de semana. Lo que vaya a hacer Bitcoin, para mí, lo tiene que hacer básicamente, lo tiene que hacer hoy, o si no, ya hasta que no tengamos ese trance de domingo-lunes, que no es el mejor momento para operar, pues no espero movimientos, ni rupturas al alza, ni venir a buscar la zona de los 58.400 dólares. Pero aquí repito, insisto, todavía nos quedan unas horitas que bueno, podemos perfectamente romper este canal, como dice la estadística, pero cuidadito con estas zonas de soporte, porque no es lo mismo venir a buscar, como acabo de comentar, romperlo del tirón y venir a buscar la zona de los 65.000 dólares, lo cual la idea que lo veo un poco complicadete, no imposible, que no es lo mismo que venir a tener un retroceso pues, y venir a buscar estas zonas de soporte que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver aquí lo más importante, los indicadores, aquí ningún secreto, confirmación de retroceso alcista. Y aquí lo que siempre suelo decir, de momento estamos en gráfico de 4 horas por debajo del punto cero, como lo teníamos ayer, que ya estuve comentando, estando por debajo del punto cero, podíamos tener una serie de retrocesos. De hecho, la confirmación de 90 grados o menos no la hemos tenido pues hasta hoy a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana en hora española. Hemos tenido ese retroceso alcista y de ahí que haya rebotado ya que bastante el precio en este gráfico de 4 horas. Y bueno, de momento estamos ante un retroceso alcista. De momento con esto, to the moon, no nos vamos a ir. Cosa diferente sería que rompiéramos el punto cero, confirmación de 90 grados o menos, confirmación alcista, pues sí que podríamos venir a buscar como mínimo el target que hemos calculado en este gráfico de 4 horas. Pero de momento, repito, insisto, de momento estamos ante un retroceso alcista, o sea que de momento con una DX perdiendo fuerza en 24,73 puntos. Con esto, to the moon, no nos vamos a ir. Eso también, yo tengo ganas de que nos vayamos to the moon, pero es lo que nos están diciendo en todo momento los indicadores. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en el gráfico de volatilidad. Gráfico de volatilidad, confirmación de 90 grados o menos, en el 57,94%. Está aquí, que medio se gira, medio no se gira. Bueno, está ahí prácticamente el gráfico de volatilidad con indecisión. Pero bueno, la realidad que si se gira 90 grados o menos dentro de este retroceso alcista que tenemos, cuanto más fuerza coge, pues aquí pues se acentuaría el movimiento y podríamos llegar incluso a llegar muchísimos antes a romper ese punto cero. Por esa zona de máximos sí que podríamos tener una subidita, pues la idea que más bastante más interesante. Como siempre, atentos a los indicadores. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí en el Concorde, aquí, bueno, aquí muestra lo que hemos tenido. Aquí, como siempre suelo decir, de momento, pues cuando venimos a buscar, suelo dibujar siempre la montañita chapucera, pues de esa montañita de volumen, montañita que tenemos aquí, de momento la media móvil dentro del área de volumen, de momento Bitcoin para abajo no, pero como siempre suelo recordar, en el momento que salimos fuera del área de volumen, la media móvil aquí en el Concorde, pues es el primero que te avisa que podemos tener un retroceso interesante en el precio. De momento seguimos dentro del área de volumen. De momento, como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos, pero de momento Bitcoin a 58.000 dólares. En las próximas horas no lo sé. Pero de momento Bitcoin a 58.000 dólares o 55.000 dólares con lo que tenemos aquí. De momento no. Habrá que estar atento, como siempre, a esta media móvil. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de una hora. El gráfico de una hora, pues tenemos aquí exactamente el mismo patrón. Esto no lo podemos saltar. Vamos a ir a los indicadores porque repetir un poquito más o menos de lo mismo. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Gráfico de una hora, un gráfico la idea que bastante más cercano.
es el más cómodo para mí para operar en el mercado de futuros, aunque cada uno puede utilizar el que quiera. Y bueno, aquí tenemos confirmación alcista. Confirmación alcista era ya que bastante limpia, de 90 grados o menos, de ahí que haya tenido un rebote interesante el precio. El caso de este gráfico de una hora, el gráfico de 30 minutos, 15 minutos, sí que hemos tenido una confirmación muchísimo antes. Pero el gráfico que estamos analizando, por allá que de las 10 de la mañana, confirmación bastante limpia, de 90 grados o menos, confirmación alcista y de ahí que haya subido el precio. De momento, pues Bitcoin para abajo no, todavía podemos tener una serie de subiditas, estamos por encima del punto cero, estamos ante un impulso alcista y aquí como siempre atentos al giro de 90 grados o menos de la DX, lo que pasa que aquí, bueno, sería un retroceso, en este caso sería un retroceso bajista. Con un retroceso bajista no esperéis que Bitcoin se vaya a venir a buscar la zona de los $58.000 y como he comentado en el gráfico de 4 horas, lo que pasa que aquí sería justo a la inversa. En el momento que rompemos el punto cero con una serie de barras rojas y tenemos un impulso bajista, pues sí que se podría acelerar un retroceso muchísimo más importante y venir a buscar las zonas de soporte que hemos visto en ese canal bajista del gráfico de 4 horas. De momento, con lo que tenemos aquí, ADX en 32,11 puntos. De momento, un impulso alcista. Aquí nada que objetar. Y bueno, aquí el gráfico de volatilidad. Aquí, una vez más, pues impulso alcista que hemos visto en el oscilador y ADX. Y aquí, como siempre suelo comentar, en el momento que superamos esta zona del 50% es cuando se acentúa más el movimiento. De ahí ese rebote interesante. Pues hemos superado esta zona del 50%, de hecho estamos en el 92,06%, nos queda un poquito para llegar a la zona del 100%, y bueno, de ahí que hayamos tenido esa subidita, o sea que de momento tenemos esa volatilidad, la tenemos creciendo, no le quedará mucho para llegar a la zona del 100%, atentos como siempre al giro de 90 grados o menos, que ya te va indicando, digamos que por lo menos, al menos un respiro se va a tomar Bitcoin. De momento tenemos fuerza alcista, y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el Concorde. De momento, dentro del área de volumen, pues aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. En el momento que hemos entrado dentro del área de volumen, de hecho, dentro del área de volumen, pues desde ayer más o menos, sobre las 10, las 11 de la noche, empezamos a entrar dentro del área de volumen, que este es el primero que te avisa, como siempre, esa perfecta coordinación de todas esas confirmaciones, de todos los indicadores que utilizamos en este canal, pues aquí ya nos está avisando ya pues del rebote interesante que hemos tenido, y de ahí que haya subido el precio, ya que bastante una subidita bastante interesante. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Yo creo que no tengo nada más que comentar. Hoy un vídeo relativamente rápido para lo que suele ser habitual. Y bueno, pues si los que no estáis suscritos, pues os invito a suscribir, darle al like, y los que estáis suscritos desde hace muchísimo más tiempo, pero ya que muchísimas gracias por vuestro apoyo al canal, y los nuevos suscriptores, pues gracias por ayudarme a seguir creciendo, aunque sea poquito a poquito, pero gracias por esa ayuda por vuestra parte. Lo dicho, no me rollo muchísimo más, que pasen un fantástico fin de semana, una fantástica tarde, noche o día, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en el próximo vídeo.